Mamá, deja de comer mi electricidad. Mi propio hijo me gritó esas palabras antes de que bajara un disyuntor, dejándome cenar a oscuras mientras sus invitados se reían. Él y su esposa dijeron que mis aparatos de vieja eran una carga. Pensaron que yo era una mujer tonta y anciana que no notaría la verdad. No sabían que estaba llevando un registro. No sabían que tenía aliados. Y ciertamente no sabían que su esquema secreto y codicioso estaba a punto de ser expuesto al mundo, y que yo estaba a punto de ser quien desenchufara toda su vida. Antes de comenzar, gracias por escuchar mi historia. Cuesta mucho decir estas verdades en voz alta, pero saber que están ahí, escuchando, me recuerda que no estoy sola en esto. Háganmelo saber en los comentarios desde donde me sintonizan y qué hora es donde están, significa más de lo que imaginan. Ahora, permítanme contarles lo que me hicieron. Me llamo Isabel Moreno, y a mis 74 años, mi mundo se había circunscrito a las 4 paredes de una habitación de invitados en casa de mi hijo. No se suponía que fuera así. Mi vida con mi difunto marido, Enrique, había sido de una dignidad tranquila en nuestro propio hogar pequeño y pagado, un santuario lleno del olor a libros viejos y el sonido de jazz en la radio. Pero una mala caída y una complicada cirugía de cadera hace 6 meses me habían dejado dependiente, una palabra que siempre he despreciado. Mi hijo, Carlos, y su llamativa esposa, Silvia, habían insistido en que me mudara con ellos para recuperarme adecuadamente. Su versión de recuperación adecuada se parecía más a una forma de arresto domiciliario silencioso. Carlos, mi hijo de 46 años, era un hombre al que apenas reconocía. El dulce niño que había criado había sido reemplazado por un hombre estresado y resentido, cuyo orgullo había sido herido por un reciente despido de su trabajo de alta tecnología. Su esposa, Silvia, una mujer cuya ambición era tan afilada y fría como sus tacones de aguja de diseñador, me veía no como su suegra cariñosa, sino como una carga para su ya ajustado presupuesto. Mi presencia era una fuente constante de fricción. La humillación era una fiebre diaria de bajo grado. Estaba en la forma en que Silvia suspiraba dramáticamente cuando le pedía ayuda para alcanzar un vaso de un estante alto. Estaba en la forma en que Carlos realizaba revisiones de facturas en la mesa, sus ojos escaneando los extractos de servicios, su voz llena de un cansancio mordaz. «Mamá», decía, golpeando el papel, «esta factura de la luz se está yendo de las manos. Tus aparatos de vieja, la manta eléctrica, el concentrador de oxígeno que usas por la noche, están costando una fortuna». Me sentaba allí, con el corazón hecho un nudo frío y duro en el pecho, y murmuraba disculpas. Había ofrecido mi pensión para ayudar con los gastos, pero era una suma modesta, apenas suficiente para cubrir los copagos de mis propios medicamentos, un hecho que ellos conocían muy bien. Me sentía como una carga, una boca inútil que alimentar, un drenaje de sus recursos. Y ellos hicieron todo lo posible para que me sintiera así. Unos días antes de la cena, Carlos se me acercó con un portapapeles, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Mamá, tenemos que ser más eficientes. Silvia cree que tu manta eléctrica es un gran consumo de energía. De ahora en adelante, solo úsala 1 hora antes de acostarte. Es cuestión de ser responsable». No me estaba preguntando, me estaba informando de mi nueva y más fría realidad. Estaba racionando mi comodidad. La humillación final e imperdonable, el acto que despertaría al gigante dormido de mi propia autoestima, llegó un domingo por la noche. Carlos y Silvia estaban dando una cena para algunos de sus nuevos socios de negocios, un intento de proyectar una imagen de éxito que ya no poseían. Había pasado la tarde ayudando a preparar, mis manos viejas pelando verduras, mi cadera dolorida un sordo latido de protesta. Había pensado, tontamente, que sería parte de su velada. Cuando los invitados estaban a punto de llegar, Silvia, vestida con un reluciente vestido de cóctel, me interceptó en el pasillo. Su sonrisa era una línea tensa y desagradable. «Isabel», dijo, su voz un susurro bajo, «seamos claras. No vas a mezclarte. Cenarás en el estudio. No podemos tenerte cansándote o distrayendo del asunto en cuestión. ¿Entiendes, verdad?» No esperó una respuesta. Así fui desterrada, una sirvienta enviada a la fregadera después de que la comida estuviera preparada. Me senté en la penumbra del estudio, comiendo mis verduras frías de una bandeja,
escuchando los sonidos de sus risas y alegría forzada flotando por el pasillo. Podía oírlos hablar de sus brillantes nuevas empresas, de las oportunidades de mercado. Y entonces, sucedió. Las luces del comedor se apagaron de repente, sumiendo esa parte de la casa en la oscuridad. Oí un jadeo colectivo del comedor, seguido de un momento de silencio confuso. Entonces, oí la voz de Carlos, llena de frustración teatral. «Increíble», gritó, seguido del sonido de sus pasos hacia el pasillo donde estaba la caja de fusibles. «Sus aparatos van a fundir un fusible. Voy a cortar la luz de esta sección entera antes de que ella lo haga». Un momento después, un clic fuerte y definitivo resonó en el pasillo. Su voz se convirtió entonces en un gruñido bajo y enojado, claramente destinado a que sus invitados lo oyeran. «De esto es de lo que hablo. Mamá, deja de comer mi electricidad». Una ola de risas nerviosas y ahogadas provino de sus invitados. Mi cara ardía de una vergüenza tan caliente, tan absoluta, que sentía que me consumiría. No solo me había insultado, me había convertido en una burla, una historia de la madre anciana y molesta que tenía que soportar. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, no pude dormir. La humillación era algo físico, una enfermedad en mi alma. Me arrastré por el pasillo sombrío hasta la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar por la puerta lateral que daba al garaje, noté algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y un cable negro, grueso y desconocido, se deslizaba desde el exterior, desapareciendo en la oscuridad del garaje. La curiosidad, una fuerza más potente que mi miedo, se apoderó de mí. Abrí la puerta y me asomé al contador de electricidad en el lateral de la casa. El pequeño precinto oficial de la compañía eléctrica, un precinto que había estado allí desde que tengo memoria, había desaparecido, un pequeño trozo de cable retorcido en su lugar. Una chispa de sospecha, más brillante y caliente que cualquier bombilla que Carlos acababa de apagar, se encendió en mi mente. Mi hijo no era solo un hombre cruel e ingrato. Era un mentiroso. Y estaba escondiendo algo en ese garaje cerrado con llave. Algo que estaba consumiendo mi electricidad y mi dignidad, viva. La visión de ese precinto roto en el contador eléctrico atormentó mi noche de insomnio. La humillación de la cena ahora se sentía como algo más siniestro que un simple acto de falta de respeto. Se sentía como un encubrimiento. El zumbido constante y bajo que a veces oía del garaje, que ellos habían descartado como un calentador de agua viejo y defectuoso, de repente adquirió una nueva y amenazante cualidad. No solo estaban enojados por la factura de la luz, estaban aterrorizados por ella, y me habían convertido en su chivo expiatorio. A la mañana siguiente, mis manos temblaban mientras marcaba el número de mi viejo amigo de la iglesia, don Antonio Robles. Durante más de 40 años, Antonio había sido instalador de Endesa. Era un hombre bueno y honesto que entendía el lenguaje secreto de los cables y los vatios mejor que nadie que conociera. Tuve que susurrar por teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza, aterrada de que Carlos o Silvia pudieran oírme. «Hermano Antonio», murmuré, mi voz un seco susurro de miedo, «soy la hermana Isabel. Tengo una preocupación sobre el contador en casa de mi hijo. Creo que algo está muy mal». Vino esa tarde, bajo el pretexto de arreglar un interruptor de luz defectuoso en mi habitación de invitados, una tarea que había inventado para que viniera. Mientras Carlos y Silvia estaban en el trabajo, Antonio echó un vistazo al contador de afuera. Sus ojos experimentados detectaron inmediatamente el precinto roto y el cable pesado y desconocido que se deslizaba hacia el garaje. Silbó, un sonido bajo y prolongado de pura incredulidad profesional. «Hermana Isabel», dijo, con el rostro sombrío, su expresión jovial habitual desaparecida, «esto de aquí es una conexión ilegal. Una muy peligrosa y muy chapucera. Su hijo ha puenteado el disyuntor principal. Esto no es solo una factura alta, esto es un incendio esperando a ocurrir. Podría quemar toda la casa con usted dentro». Sus palabras me enviaron una nueva ola de terror. Pensé en el garaje. Siempre estaba cerrado. «Tengo una llave», le dije, «pero he estado dudando en entrar. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, y más miedo de que Carlos me descubriera». Antonio simplemente asintió, con expresión sombría. «Usemos mi llave ahora», dije,
mi nuevo miedo superando al anterior. Lo que encontramos dentro no era una colección de equipos de jardinería y muebles viejos, sino una escena de una película de ciencia ficción. El garaje se había transformado en una granja de servidores. Estantes de ordenadores zumbando y girando llenaban el espacio, sus ventiladores creando un rugido constante y ensordecedor. Una caótica red de cables y alambres serpenteaba por el suelo, todo conectado a un gran subpanel recién instalado en la pared. El calor que desprendían las máquinas era inmenso, una ola seca y opresiva que se sentía como abrir un horno. «Dios mío», exclamó Antonio, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y disgusto. «Esto es una operación de minería de criptomonedas. Estas cosas, Isabel, son vampiros de electricidad. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y consumen más energía en un solo día de lo que consume toda su casa en un mes. Esto es lo que ha estado causando los picos de tensión. Esto es lo que ha estado aumentando su factura a miles de euros». Señaló el subpanel. «Lo ha cableado directamente desde la línea principal, antes del contador. Está robando energía, no solo de la cuenta a su nombre, sino de la propia compañía eléctrica. Esto es un delito grave, Isabel. Uno muy serio». Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad horrorosa. La ira de Carlos por la factura de la luz no era solo crueldad, era una actuación calculada, un ataque preventivo para culparme de un coste que él mismo estaba creando. Su humillación hacia mí era una cortina de humo para su propia actividad criminal. Pero su crueldad, iba a aprender, no tenía límites. Como si fuera para añadir otra capa de tortura psicológica a mi vida, Silvia y Carlos eligieron esa misma semana para instalar una nueva medida de ahorro. Me la presentaron como una solución a mi problema. «Mira, mamá», me había explicado Carlos, con el rostro cubierto por una máscara de falsa sinceridad, «ya que tus aparatos son el problema, encontramos una manera para que gestiones tu propio consumo y así no tengas que preocuparte más por la gran factura de la casa. Es por tu propia independencia». Habían instalado un pequeño contador eléctrico de prepago, del tipo que se usa en moteles baratos, en la única toma de corriente de mi habitación. Mis pequeños aparatos eran mi lámpara de lectura, mi pequeña radio y mi concentrador de oxígeno que me mantenía viva y que debía usar todas las noches. «Pero Carlos», le había dicho, con la voz temblorosa, «mi máquina de oxígeno tiene que funcionar toda la noche. ¿Qué pasa si se acaba el dinero?». Él simplemente me había mirado, con los ojos fríos. «Bueno, entonces será mejor que te asegures de poner suficiente dinero en la tarjeta, ¿no? Responsabilidad, mamá. Es lo que siempre me enseñaste». Había utilizado mis propios valores como arma contra mí, mientras ponía en peligro mi vida. Esa noche, lo inevitable sucedió. La tarjeta de prepago se quedó sin sus escasos fondos alrededor de las 3 de la mañana. El suave zumbido de mi máquina de oxígeno se silenció, sumiéndome en un pánico sin aliento en la oscuridad total. Busqué a tientas mi inhalador de emergencia, con los pulmones oprimidos, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Después de un minuto aterrador, lo encontré y tomé una bocanada temblorosa. A la mañana siguiente, cuando confronté a Silvia, con el rostro pálido pero los ojos fríos, ella simplemente se burló. «Las luciérnagas como tú deberían dormir temprano de todos modos, querida. Quizás esto te enseñe a ser menos derrochadora». El golpe final llegó a finales de esa semana. Llegó una nueva factura de la compañía eléctrica. No era un extracto mensual, era un aviso de impago y corte final en letras rojas. Cuando Carlos me había mudado, ahora me di cuenta, había usado fraudulentamente mi información para cambiar la cuenta de servicios que estaba a su nombre a mi nombre. Usando solo mi número de seguridad social para evitar su propio terrible historial crediticio. La cantidad adeudada era de 1.180 euros. El corte para toda la casa estaba programado para dentro de 7 días. Me quedé mirando el aviso, con las manos temblorosas. No solo había estado robando energía, no había estado pagando la factura en absoluto, dejándola acumularse a mi nombre. Iba a dejar que cortaran la luz de toda la casa, y me iba a culpar a mí. Este era su plan final. Crear una crisis tan profunda que pudiera usarla como palanca para que finalmente me declararan incapaz, para tomar el control de mis bienes, mi hogar, mi vida.
Pero él, en su arrogancia, acababa de cometer un error fatal. Había creado un rastro de papeles. Y me había dado una fecha límite. 7 días. 7 días para convertir su vil y fraudulento esquema en su propia ruina personal. El aviso de corte de 7 días no era una amenaza, era un pistoletazo de salida. El miedo en mi corazón, que había sido mi compañero constante durante meses, fue quemado por una rabia fría, dura y completamente enfocada. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Era una mujer con una fecha límite y una causa. Interpreté mi papel a la perfección. Fingí mansedumbre y confusión. Le mostré el aviso de corte a Carlos, mi mano temblando para el efecto, mi voz una actuación temblorosa de una anciana aterrorizada. Oh, Carlos, no sé qué pasó, había llorado. No entiendo cómo subió tanto. Van a cortar la luz. Él y Silvia intercambiaron una mirada presuntuosa y cómplice. Me palmearon la mano y me dijeron que no me preocupara, que ellos lo manejarían, que intentarían arreglar algo con la compañía eléctrica. Estaban tan seguros de su engaño, tan convencidos de mi impotencia, que no vieron los engranajes de mi propia guerra silenciosa comenzando a girar. Mis días transcurrían en una ola de calor húmeda y opresiva que se había instalado sobre Andalucía, un telón de fondo apropiado para mi propia furia latente. Carlos y Silvia, en un acto adicional de ahorro de costes teatral, a menudo apagaban el aire acondicionado principal de la casa durante el día, dejándome sudar a la luz de las velas en mi pequeña habitación después de que mi contador de prepago se hubiera quedado sin los pocos euros que le alimentaba. El calor era sofocante, pero mi mente estaba clara y fría. Aproveché ese tiempo para documentar todo meticulosamente. Tomé fotografías del contador de prepago en mi pared, de la toma de corriente muerta. Llevaba mi diario, mi pequeña libreta de espiral, llenando sus páginas con un relato preciso y desapasionado de cada insulto, cada acto de negligencia. Anoté sus palabras, sus burlas, sus mentiras. Mi libreta se estaba convirtiendo en un documento legal, un testimonio de su crueldad. Mientras estaba sentada en la sofocante oscuridad, un recuerdo emergió, nítido y conmovedor. Recordé cuando Carlos tenía 15 años, soñando con convertirse en programador informático. Un buen ordenador era imposiblemente caro para nosotros en ese entonces, pero él estaba tan lleno de pasión, de potencial. Había aceptado un segundo trabajo, limpiando oficinas por la noche, mi cuerpo dolorido, mis propios sueños aplazados, solo para poder pagarle ese primer y tosco ordenador de sobremesa. Recordé la mirada de alegría pura e inalterada en su rostro cuando lo vio. Ese era el chico por el que me había sacrificado. La ironía de que ahora estuviera usando ordenadores para robarme, para ponerme en peligro, era una píldora amarga y dolorosa de tragar, pero endureció mi resolución. Mi primer movimiento real fue conseguir un abogado de primer nivel. No podía confiar en cualquiera, necesitaba un tiburón. Recordé un nombre de mi antiguo trabajo comunitario, una mujer de la que se hablaba con una mezcla de miedo y asombro, Elena Prieto, de la Clínica de Asistencia Jurídica para Mayores. Era conocida por su feroz defensa y por desmantelar casos de abuso financiero a personas mayores con una eficiencia aterradora. La conocí en la Clínica de Asistencia Jurídica, una oficina pequeña y bulliciosa que se sentía como un santuario. Le expuse mi historia, mi voz tranquila y objetiva. Le mostré el aviso de corte, las fotos de mi contador de prepago y la declaración escrita y notariada de don Antonio sobre la instalación ilegal de criptominería. Elena Prieto escuchó, su expresión cambiando de interés profesional a una especie de furia justa y alegre. Señora Moreno, dijo, con una sonrisa peligrosa en el rostro, su hijo y su esposa no solo son crueles, son asombrosamente estúpidos. Nos han entregado un caso envuelto para regalo y a prueba de balas de robo, fraude electrónico y abuso financiero a personas mayores. Aceptó llevar mi caso, renunciando a sus honorarios habituales a cambio de un acuerdo de contingencia, tan segura estaba de nuestra victoria. Primero que nada, Isabel, dijo, su voz ahora un ronroneo bajo y conspirador. Necesitamos probar esa carga eléctrica no autorizada. Necesitamos datos innegables. La declaración de su amigo Antonio es genial, pero los datos en tiempo real de los propios equipos de la compañía eléctrica son inexpugnables. Y así comenzó la operación encubierta. Elena Prieto llamó a una amiga suya,
una investigadora de la Comisión de Servicios Públicos de la región. Al día siguiente, un hombre que se hizo pasar por un lector de contadores rutinario llegó a la casa. Carlos y Silvia, tan acostumbrados a ignorar la entrada y salida de los trabajadores de mantenimiento, apenas le echaron un segundo vistazo. Mientras él fingía revisar el contador principal, instaló discretamente un pequeño registrador inteligente de alta tecnología en la alimentación eléctrica principal, un dispositivo que monitorearía y registraría en secreto el consumo de energía de la casa en tiempo real, minuto a minuto. Durante 2 días, el registrador inteligente hizo su trabajo, recolectando silenciosamente los datos que serían la puntilla en su ataúd. Registró el uso de energía normal y modesto durante el día. Y luego, por la noche, cuando Carlos ponía en marcha su operación ilegal de criptominería en el garaje, registraba los picos masivos e innegables en el consumo de energía, una huella dactilar digital de su robo. En la segunda noche, mientras estaba sentada en mi oscura habitación iluminada por velas, mi teléfono secreto vibró con un mensaje de texto de Elena. Era una captura de pantalla de un gráfico, una cadena montañosa irregular y en alza de uso ilícito de energía. Y debajo, un único mensaje triunfante: carga no autorizada detectada, datos bloqueados. La prueba estaba en mi mano. Innegable. Científica. Miré la llama parpadeante de mi última vela, su pequeña y desafiante luz luchando contra la oscuridad de mi habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa real, genuina y profundamente peligrosa. La oscuridad estaba a punto de terminar. Y para mi hijo, un nuevo y muy diferente tipo de calor estaba a punto de encenderse. La mañana del ajuste de cuentas llegó con una calma engañosa. El aire todavía estaba espeso y pesado con el calor de Sevilla, pero una tormenta de otra clase estaba a punto de desatarse. A las 7 de la mañana en punto, un camión grande y de color naranja brillante de Unión Fenosa, su logotipo un símbolo familiar de autoridad cívica, llegó y se estacionó directamente frente a la casa. Le siguió una berlina elegante y sin distintivos. La vista de los vehículos oficiales me produjo un satisfactorio y nervioso temblor. Carlos, descalzo y en pijama, salió disparado por la puerta principal, su rostro una máscara de furia somnolienta y arrogante. Estaba actuando para beneficio de sus vecinos curiosos, que ya estaban asomándose por sus cortinas. ¿Qué demonios es esto?, rugió a los 2 hombres de la compañía eléctrica que se acercaban a su contador. No pueden cortarme la luz. Tengo un acuerdo de pago. Mi madre senil debe haber olvidado pagar su parte. Uno de los hombres simplemente lo miró, su rostro impasible. Señor, dijo, su voz monótona, no estamos aquí para cortarle la luz. Estamos aquí debido a una conexión eléctrica ilegal y peligrosa reportada en esta residencia. Del sedán salió un hombre con un traje elegante, sosteniendo una tablet. Era el investigador de la Comisión de Servicios Públicos de la región, el contacto de Elena Prieto. Señor Moreno, dijo, su voz tranquila y profesional. Soy de la Comisión Regional de Servicios Públicos. Hemos estado monitoreando un consumo de energía significativo y no autorizado desde esta dirección, consistente con una operación ilegal de minería de criptomonedas. El rostro de Carlos pasó de rojo a un blanco pálido y fantasmal. Yo no sé de qué está hablando, balbuceó. El investigador ni siquiera parpadeó. Simplemente volteó su tablet, mostrándole a Carlos los gráficos condenatorios del registrador inteligente, los picos masivos e irregulares de consumo de energía de las últimas 2 noches. Luego le mostró las fotos de alta resolución de sus máquinas zumbantes y giratorias y el contador puenteado en el garaje, fotos que don Antonio había tomado. Carlos se quedó mirando la pantalla, su boca abriéndose y cerrándose como un pez, sus mentiras y su engaño expuestos a plena luz del sol. Las consecuencias fueron rápidas e inmediatas. El equipo de la compañía eléctrica, bajo la supervisión del investigador, cortó oficialmente la luz de toda la casa, citando el cableado peligroso e ilegal. La casa ahora estaba oficial y legalmente a oscuras. Pero mi abogada, Elena Prieto, apenas estaba comenzando. Esa misma mañana, presentó nuestra demanda por abuso financiero a personas mayores. Y con ella, una medida cautelar de emergencia para congelar todas las cuentas bancarias conjuntas y tarjetas de crédito de Carlos y Silvia,
citando la evidencia de mis fondos de pensión robados y las facturas de servicios fraudulentas. La audiencia judicial para la medida cautelar fue 2 días después. Fue un asunto breve y brutal. Elena Prieto presentó a la jueza la montaña de pruebas, el informe oficial de la Comisión de Servicios Públicos sobre la minería ilegal de criptomonedas, las fotos del contador de prepago, mi diario que detallaba su campaña diaria de humillación y los registros bancarios que mostraban que mi pensión se utilizaba para pagar sus facturas. Carlos y Silvia, con sus activos congelados, se vieron obligados a comparecer con un defensor de oficio barato y sobrecargado de trabajo que claramente estaba fuera de su alcance. Parecían disminuidos, derrotados. Su habitual confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por un silencio hosco y resentido. La jueza, una mujer formidable con reputación de tener cero tolerancia al maltrato a personas mayores, estaba visiblemente disgustada. Concedió la medida cautelar inmediatamente. Luego miró a Carlos y Silvia, sus ojos brillando con una furia fría y justa. Les ordenó pagar 25.000 euros en restitución inmediata y daños punitivos. Y luego, su voz bajando a un tono bajo y serio, dijo: este tribunal remite este asunto a la Fiscalía para que revise posibles cargos por delitos graves de robo de servicios públicos, fraude electrónico y abuso financiero a personas mayores. Les sugiero que busquen un mejor asesoramiento legal. Su mundo financiero no solo se había desmoronado, había sido aniquilado por completo. Al final de la audiencia, la jueza se volvió hacia mí, su expresión suavizándose con una profunda, casi maternal, simpatía. ¿Desea alguna otra medida en este momento, señora Moreno?, preguntó suavemente. Me puse de pie, con la espalda recta, mi voz clara y fuerte. Saqué un solo documento recién redactado de mi bolso. Sí, señoría, dije, mi mirada fijándose en la de mi hijo, cuyos ojos estaban muy abiertos con un horror nuevo y creciente. Sí. Me gustaría presentar mi última voluntad y testamento revisados ante este tribunal. Le entregué el documento al alguacil. Creo que es hora, concluí, de que también les quitara su herencia. La expresión en el rostro de Carlos en ese momento, una mirada de desesperación pura, inalterada y completamente indefensa, fue una victoria más satisfactoria que cualquier cantidad de dinero. El fallo de la jueza fue un terremoto legal, y las réplicas continuaron sacudiendo el mundo de Carlos y Silvia durante semanas. Mi testamento revisado, presentado ante el tribunal ese mismo día, fue un documento simple, elegante y absolutamente brutal. Desheredó formal e irrevocablemente tanto a mi hijo, Carlos, como a mi nuera, Silvia, dejándoles la insultante y legalmente requerida suma de 1 euro a cada uno. Su gran herencia, aquella por la que habían estado tan dispuestos a torturar a su propia madre, se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos de la jueza. Las consecuencias de sus acciones fueron rápidas y públicas. La noticia de las plataformas de criptominería incautadas, ahora clasificadas como prueba en una potencial investigación por delito grave, fue el tema de conversación en su antiguo y acomodado barrio. La prensa local, alertada por la eficiente oficina de Elena Prieto, publicó un pequeño pero devastador artículo con el titular: Abuela desenchufa a niños cripto, pareja local investigada por abuso a mayores y fraude eléctrico. La vida profesional de Carlos implosionó. Sus antiguos colegas en el mundo tecnológico, una comunidad basada en cierto nivel de confianza e integridad, lo marginaron. El crédito de Silvia, ya precario, quedó completamente destrozado. Las cuentas bancarias congeladas, la enorme condena en su contra, la vergüenza pública, quedaron financiera y socialmente arruinados. Yo, por otro lado, estaba tranquila y metódicamente construyendo un nuevo legado. Los agentes judiciales incautaron las plataformas de criptominería, y el garaje, una vez un ruidoso centro de su engaño, quedó benditamente oscuro y silencioso. Con el permiso del tribunal, vendí el hardware confiscado. Los ingresos, combinados con una contribución significativa de mis ahorros ahora seguros, se convirtieron en el capital inicial para mi venganza. Pero mi venganza no se trataba de acumular riqueza o de entregarme a mi propio lujo. Se trataba de redención. No la de ellos. La mía. Y la de mi comunidad. Llevé los fondos a mi viejo amigo, el padre Mateo Iglesias, de la Iglesia de la Esperanza.
Me senté con él en su tranquilo estudio, el mismo lugar donde tantos habían acudido en busca de consuelo, y le expuse mi plan. Padre, le dije, quiero convertir la fealdad que se me hizo en una fuente de bendición para otros. Quiero crear un fondo. Un fondo para asegurar que ningún otro anciano de nuestra comunidad tenga que sentir la humillación de no poder pagar una comida sencilla o una habitación cálida. Y así nació el Fondo Comunitario de Energía Moreno. Era una idea sencilla y poderosa. Utilizando los fondos del equipo confiscado, establecimos un fideicomiso en nuestra iglesia. Su único propósito era pagar las facturas de servicios públicos de los ancianos de bajos ingresos de nuestra comunidad, permitiéndoles vivir con dignidad y elección. No más elegir entre medicamentos y calefacción. No más miedo a un aviso de corte. La respuesta de la comunidad fue un testimonio de la fuerza tranquila e interconectada de nuestro barrio. Llegaron donaciones. Los voluntarios se ofrecieron a ayudar a los ancianos con su eficiencia energética. Yo, a quien se había hecho sentir tan pequeña y sin poder, ahora estaba al frente de un proyecto comunitario próspero y querido. Unos meses después de establecer el fondo, celebramos nuestro primer almuerzo de agradecimiento oficial para los beneficiarios y donantes. El salón parroquial de la iglesia estaba lleno de más de 100 ancianos de nuestra comunidad, sus rostros iluminados con una alegría y gratitud que era un bálsamo para mi alma. Tuvimos una hermosa comida con catering, un festín de dignidad y respeto. Me paré en el podio, no como víctima, sino como fundadora, líder, una mujer que había transformado su propio dolor en una fuente de fortaleza para los demás. La codicia, les dije a los periodistas que se habían reunido, no puede mantener las luces encendidas para siempre. Pero la compasión sí. Mientras terminaba mi discurso, un homenaje a la resiliencia y el valor de los ancianos de nuestra comunidad, vi un movimiento al fondo del salón, cerca de la entrada. Era Silvia. Estaba allí, una sombra en el umbral, su ropa cara reemplazada por un abrigo simple y gastado, su rostro delgado, pálido y demacrado. Parecía rota. No intentó entrar. Simplemente se quedó allí, mirando cómo la comunidad a la que una vez había despreciado celebraba a la suegra que había intentado destruir. Observó cómo yo, su suegra gorrona, era honrada por proporcionar la misma calidez que ella y su marido habían intentado negarme. Estaba fuera, mirando hacia adentro. Una mendiga en el festín de mi nueva vida. La humillación era absoluta, silenciosa y completamente de su propia creación. Mi venganza no fue solo en su ruina, fue en mi propia resurrección, hermosa, poderosa y compasiva. Un mes después del almuerzo, me mudé a mi nuevo hogar. Era un condominio acogedor y soleado en un complejo tranquilo en el centro de la ciudad, comprado con los intereses de los daños punitivos que el tribunal me había concedido. Era pequeño, manejable y completamente mío. Lo primero que hice fue subir la calefacción, un pequeño y desafiante acto de lujo que me hizo sonreír. Las facturas estaban pagadas, mis límites establecidos, y mi vida era finalmente, benditamente, pacífica. Mi trabajo con el Fondo Comunitario de Energía Moreno se convirtió en la pasión de mi vida. Nuestro primer proyecto importante fue asociarnos con el ayuntamiento para construir un nuevo centro para mayores iluminado con energía solar, un lugar de calidez, comunidad y apoyo. El día que celebramos la ceremonia de inauguración fue uno de los más orgullosos de mi vida. Mientras las luces LED recién instaladas bañaban la sala con un brillo cálido y blanco, observé cómo el primer grupo de ancianos recibía sus vales de energía inaugurales de nuestro fondo, sus rostros iluminados con un alivio y gratitud que era más satisfactorio que cualquier cantidad de dinero. Las noticias locales cubrieron el evento, y mi historia, la historia de convertir una traición personal en un bien público, se convirtió en un pequeño símbolo de esperanza en nuestra ciudad. Ya no era Isabel Moreno, la víctima. Era Isabel Moreno, la filántropa, la defensora. Mientras la ceremonia terminaba, lo vi. Carlos. Estaba al borde de la multitud, un fantasma en la celebración de mi nueva vida. Parecía disminuido. La antigua arrogancia había desaparecido, reemplazada por un cansancio de ojos huecos. Se acercó a mí, con los ojos bajos, las manos metidas en los bolsillos. Mamá, comenzó, su voz un susurro ronco y roto. Yo solo quería decir, lo siento. Fui un tonto.
Estaba tan perdido, tan avergonzado de lo que me había convertido. Me miró, con los ojos llenos de una esperanza desesperada y suplicante. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? Miré a mi hijo, al hombre que me había causado tanto dolor, tanta humillación, al hombre que había estado dispuesto a arriesgar mi salud por su propia codicia. No sentí ira, ni odio. Solo una profunda y cansada tristeza por el hombre que podría haber sido. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño objeto que había guardado del día en que el equipo de la compañía eléctrica había desconectado su plataforma ilegal. Le puse un pequeño fusible quemado en la palma de la mano. Guárdalo, dije suavemente. Un recordatorio de que la codicia funde los circuitos. Y de que algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden repararse por completo. Él se quedó mirando el fusible, luego a mí, la finalidad de mis palabras posándose sobre él como un sudario. Simplemente asintió, luego se dio la vuelta y se alejó, una figura solitaria que desaparecía entre la multitud. Regresé a mi soleado apartamento esa noche, con el corazón lleno. Mi vida ya no era pequeña ni oscura. Era brillante. Brillante de propósito, de comunidad, con la tranquila satisfacción de una batalla bien librada y una victoria bien merecida. Incluso, a instancias de los jóvenes del centro comunitario, había comenzado mi propia pequeña transmisión en vivo, un chat semanal donde ayudaría a otras abuelas a navegar por las complejidades de las facturas de servicios públicos y a luchar contra estafas y abusos. Ya no vivo en la oscuridad, vivo en el brillo del respeto recuperado. Les quité su herencia, sí. Pero al hacerlo, encendí las luces para muchos otros, y lo más importante, para mí misma. Y ese era un legado que valía más que cualquier cantidad de dinero.